no sé quién es el escritor de este himno. No, profe. No. No, ¿No canta en su iglesia, Alejandrina? no, pastor. No. Ah, qué pena. Recién escuchó. Ah, Lo envía al grupo el himno, pastor. es escritor de este himno es Wesley, pero Charles Wesley, hermano de John Wesley. Bueno, Wesley. Wesley, fundador de la Iglesia Metodista. Bien, primero vamos a continuar clase con la presentación de Alejandrina. Historia de la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista fue fundada en el siglo XVIII por Juan Wesley. Tal vez Wesley se revolcaría en la tumba si escuchase decir que él fue quien fundó esta iglesia. En realidad nunca quiso fundar una nueva iglesia. Esto lo consideraba arrogante, pues pensaba que quien funda una iglesia necesariamente es porque considera que las existentes son inferiores. La anglicana era la iglesia oficial de Inglaterra y Wesley nació anglicano. Vivió anglicano, murió anglicano y fue enterrado bajo el rito anglicano. Wow. Wesley trabajó toda su vida para que los cristianos, no importando su denominación, fueran practicantes serios de su fe. Sin proponérselo, resultó liderando un gran avivamiento espiritual en plena revolución industrial inglesa. Durante más de 60 años predicó al aire libre a grandes multitudes, más de 3 sermones diarios. Wow. Fue un hombre inquieto, disciplinado y metódico. Bueno, de acá viene el nombre metodista, que al comienzo solo era un sobrenombre, pero que con el tiempo vino a ser una importante iglesia. El metodismo comenzó en América sin autorización a apoyo de Inglaterra. Cuando metodistas laicos emigraron en Nuevo Mundo, entre sus primeros líderes estaba Robert Stonebridge, un agricultor inmigrante. Para fortalecer el trabajo metodista en las colonias, Juan Wesley envió a América en 1769 a 2 predicadores laicos, Richard Borgman y Joseph Fillmore. La primera conferencia de predicadores metodistas en las colonias se celebró en Filadelfia en 1773 y los 10 asistentes prometieron lealtad al liderazgo de Wesley y acordaron que como laicos ellos no administrarían los sacramentos. Los metodistas recibirían los sacramentos del bautizo y la Santa Cena en la parroquia de la iglesia anglicana local. Ellos enfatizaron la disciplina fuerte entre las sociedades y los predicadores. Renacimiento y crecimiento de la iglesia metodista. El segundo gran despertar fue un desarrollo religioso dominante entre los grupos protestantes en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. La estructura de las iglesias metodistas, Hermanos Unidos y Asociación Evangélica les permitía funcionar para apoyar, considerar y expandir sus ministerios. El periodo de fundación no estuvo libre de problemas serios, especialmente para los metodistas. El conflicto entre la estructura y valores metodistas y las normas culturales estadounidenses, especialmente en lo relacionado al episcopado, raza y esclavitud, algunas veces los llevó al cisma. Siguiente razón. En 1792, James O'Kelly fundó a los metodistas republicanos para minimizar la autoridad de los obispos. Richard Allen, entre 1760 y 1731, un esclavo emancipado y predicador metodista, quien fue maltratado por causa de su raza, dejó la iglesia y en 1816 organizó la Iglesia Africana Metodista Episcopal.
Por razones similares, la Iglesia Africana Metodista Episcopal Sion comenzó en 1821 y en 1830 cerca de 5.000 predicadores y laicos abandonaron la denominación porque no le otorgaban representación al laicado o permitía la elección de presbíteros, presidentes, superintendentes de distrito. Este nuevo cuerpo se llamó Iglesia Metodista Protestante, que en 1939 se unió con la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur para convertirse en la Iglesia Metodista. En 1843 los predicadores abolicionistas Orange Scott y Luther Lee formaron la Iglesia Metodista Wesleyana debido a la débil postura del metodismo contra de la esclavitud. Incluso con estas tensiones, el metodismo se expandió a nuevas culturas dentro y fuera del país. En 1815, el predicador afroamericano Juan Stewart comenzó una misión no autorizada con los indios y Wyandotte en Ohio, que fue adoptada por la Conferencia de Ohio en 1819. Daniel Cooker, otro predicador afroamericano, quien había sido ordenado por Asbury y había participado en la organización de la Conferencia de la Iglesia Africana Metodista Episcopal. El trabajo misionero en África fue realizado principalmente por laicos hasta 1833, cuando Melvin Beverike Cox se convirtió en el primer misionero de la Iglesia Metodista Episcopal. También se desarrollaron otras instituciones, pues para 1841 los metodistas evangélicos y Hermanos Unidos habían desarrollado sociedades misioneras denominaciones. Se convirtió la creación de la escuela, se incentivó la creación de la escuela dominical en cada lugar donde pudiera iniciarse y ser mantenida. Y el interés en la educación fue también evidente en el establecimiento de escuelas secundarias y universidades. Para 1845, cada una había establecido cursos de estudio para asegurarse de que sus predicadores tuvieran el conocimiento básico de la Biblia, teología y ministerio pastoral. División en Estados Unidos y expansión a otros países. Juan Wesley había sido un oponente apasionado de la esclavitud. En 1789 las reglas generales fueron oficialmente adoptadas por los metodistas estadounidenses, una regla prohibiendo la participación en la esclavitud, la cual no había sido considerada necesaria en Inglaterra. Fue incluida para el extranjero. El metodismo, la prohibición se relajó o no se aplicó donde la esclavitud era legal. Al abarcar la membresía varias regiones, clases y razas, la posición ante la esclavitud finalmente dividió el metodismo, separándolo en Iglesia del Norte e Iglesia del Sur. La Iglesia Metodista Protestante también se vio afectada por la controversia sobre la esclavitud, separándose en 1558 y reconciliándose en 1877. Los Hermanos Unidos y la Asociación Evangélica, estando principalmente en los estados del norte, fueron capaces de evitar la lucha apasionada que fracturó a la Iglesia Metodista Episcopal. A pesar del conflicto y la división en el país, el metodismo continuó su expansión en el extranjero. Había comenzado el metodismo europeo cuando migrantes, marineros, soldados y otros que conocieron el metodismo fuera de Europa compartieron el mensaje al regresar a casa. De la Guerra Civil a la Primera Guerra Mundial. El resentimiento entre los metodistas del norte y los del sur se había intensificado en los años que llevaron a la elección de Abraham Lincoln en 1860 y se mantuvo a través de la matanza de la Guerra Civil. La Guerra Civil devastó a la Iglesia Metodista Episcopal Sur. Sus iglesias estaban en ruinas o seriamente dañadas. Muchos miembros del clero fueron asesinados o heridos y sus programas de educación, publicaciones y misión fueron interrumpidos. La membresía afroamericana disminuyó significativamente durante y después de la guerra. En 1870, la Conferencia General votó para transferir los afroamericanos restantes a una nueva iglesia, que fue la Iglesia de Color Metodista.
episcopal. Ahora la Iglesia Cristiana Metodista Episcopal. La Iglesia Metodista Episcopal, metodistas protestantes, hermanos unidos y evangélicos también perdieron predicadores y miembros, pero no sufrieron la misma pérdida económica que tuvieron los metodistas del sur. El periodo entre la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial vio el crecimiento de la membresía en todas las ramas del metodismo, de la Asociación Evangélica y de los Hermanos Unidos. El valor de la propiedad de la Iglesia se incrementó dramáticamente. Las escuelas dominicales se fortalecieron a través del incremento en el entrenamiento de maestros y las casas de publicaciones mantuvieron programas ambiciosos para suministrar literatura a los miembros. Se cultivaron estándares educativos más altos para el clero y se fundaron seminarios. El periodo también fue marcado por desarrollos teológicos y controversias. El movimiento de santidad fue enfatizada. La experiencia cristiana de una total santificación, junto con el surgimiento de la teología de la liberación y el movimiento del evangelio social, fueron fuentes de conflicto. En búsqueda de unidad. Al terminar la guerra, las iglesias trabajaron activamente para asegurar la paz y el orden mundial. Durante esta época hubo al menos otros 3 asuntos importantes que ocuparon la atención de las iglesias que ahora conformaban el Metodismo Unido. Primero, mantuvieron su preocupación por el ecumenismo y la unión de la iglesia. La iglesia metodista también estaba interesada en estar más cercana a otros cuerpos metodistas y wesleyanos y por ello participó en 1951 en la formación del Consejo Metodista Mundial, sucesor de las conferencias ecumenistas metodistas que comenzaron en 1881. El Metodismo unido como Iglesia Mundial. En 1968 la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos y la Iglesia Metodista se unieron. La incorporación total de las mujeres al clero fue incluido en el plan de la unión. A partir de allí se incrementó el número de mujeres admitidas para ordenarse como ministras, designadas para la superintendencia del distrito, elegidos para posiciones de liderazgo denominacional y consagradas como obispas. En 1980, Marjorie Mattes fue la primera mujer elegida para el episcopado de la iglesia. La Iglesia Metodista Unida fue creada en 1968, tenía aproximadamente 11 millones de miembros, por lo que era una de las iglesias protestantes más grandes en el mundo. Los cambios en el estilo de adoración, el surgimiento del movimiento carismático, el crecimiento del no denominacionalismo y la aparición de megaiglesias son todos factores que han desafiado a la iglesia al ingresar en su tercer siglo. Lo más difícil ha sido que la Iglesia Metodista Unida ha tenido que negociar cambios culturales en lo relativo a género y sexualidad, especialmente en los Estados Unidos y Europa. Conflictos sobre la homosexualidad, matrimonio y el aborto han continuado interrumpidamente desde la formación de la denominación. Estos debates han abierto grandes divisiones locales, internacionales y ecuménicos acerca de la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Inicio del metodismo. El metodismo nació en Inglaterra en el siglo XVIII en una época de marcada frialdad racionalista y de formalismo ritual en la vida de la Iglesia anglicana y de gran decadencia moral en el pueblo inglés. En 1729, un grupo de jóvenes en la Universidad de Oxford se propuso buscar seriamente la santidad cristiana. Tanto se distinguieron por sus tácticas metódicas de piedad religiosa y de caridad a los presos y necesitados, que sus compañeros en son de burla los señalaban diciendo: ahí van los metodistas. Alma de este grupo fue el joven docente universitario Juan Wesley, presbítero de la Iglesia Anglicana. El gran movimiento metodista, sin embargo, no comenzó sino después que Wesley dejara su residencia en Oxford para ir a Norteamérica como misionero y regresar a establecerse en Londres. A pesar de su firme disciplina religiosa y su intenso anhelo de santidad, Wesley no estaba realmente seguro de su salvación personal.
No tenía tranquilidad de espíritu ni era capaz de comunicar su fe a otras personas. El momento decisivo de su vida tuvo lugar la noche del 24 de mayo de 1738 en una reunión de oración y testimonios que se celebraba en la calle Aldersgate en Londres. Anota Wesley en su diario de vida. ¿Ya? Ya es todo, pastor, creo. Bueno, Alejandrina, parece que se equivocó. Sí, Que eso es, ¿no? envié dos documentos. Uno era metodista de principio, origen, y otro era historia de la iglesia metodista en Norteamérica. Concentró la parte de Norteamérica. Se ya perdió buena parte. Bueno, sí. Pero bueno, vamos a ver un video. Ok, pastor. Sí. A continuación presentamos Héroes del Pasado, biografía de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado. Susanna Wesley nació el 20 de enero del año 1669 en Inglaterra, en un hogar constituido por 25 hijos. Fue criada en un ambiente piadoso. Su padre fue el clérigo Samuel Annesley, quien le dio una instrucción excelente. Susanna se vio expuesta desde temprana edad a temas teológicos y de filosofía, cuando muchos de los hombres famosos de la época se reunían allí para discutir con su padre en el estudio de estos. Fue una mujer inteligente, apasionada por los estudios y desde muy joven pudo aprender griego, latín y francés. Mientras que sus compañeras jugaban con muñecas, ella meditaba en profundos asuntos espirituales. Algunos la consideran como la madre del metodismo, en virtud de sus métodos aplicados para la crianza de sus hijos. A los 19 años se casó con Samuel Wesley, quien tuvo 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir. Los otros 9 murieron en la infancia. Al momento de su muerte había visto morir a 11 de ellos. Susanna dedicó su vida a la crianza y cuidado de su familia. Ella mantenía la casa, administraba las finanzas, pues su esposo no era buen administrador, y manejaba los esfuerzos campesinos de la familia. Samuel Wesley, su esposo, pasó tiempo en prisión 2 veces debido a sus problemas financieros, por lo que la escasez de dinero fue un continuo problema para Susanna. Su casa fue destruida por el fuego en 2 ocasiones, en una de las cuales su hijo John estuvo muy cerca de la muerte y fue rescatado de milagro. Susanna también fue la fuente principal de educación para sus hijos. Luego de que el fuego destruyera su casa por segunda vez, Susanna se vio forzada a ubicar sus hijos en lugares diferentes por un tiempo de aproximadamente 2 años, mientras la reconstrucción tenía lugar. Durante ese tiempo, los hermanos Wesley vivieron bajo las reglas de los lugares donde fueron acogidos. Susanna se mortificaba con el hecho de pensar que sus hijos pudieran estar adquiriendo un vocabulario inadecuado o estuvieran jugando más tiempo de lo que estudiaban. Se dice que en realidad Susanna era una mujer de naturaleza frágil. A pesar de todas las ocupaciones que tenía, Susanna sacaba un tiempo cada mañana y cada tarde para estar a solas con Dios, orando y meditando en las Escrituras. Esta decisión la tomó cuando ya tenía 9 hijos y, no importando lo que sucediese, apenas el reloj sonaba, ella se disponía a buscar comunión con Dios.
Debido a la constante ausencia de su esposo y la escasez de predicaciones con mensajes de buen contenido espiritual, Susana también dedicó los domingos a sus hijos, día en que celebraba pequeños servicios de adoración en los que se cantaban salmos y ella leía a sus hijos un sermón, ya fuera de su padre o de su esposo. Dichos servicios se hicieron populares y los locales empezaron a preguntar si podían atender allí, hasta que llegó un momento en el que más de 200 personas llegaron a congregarse junto con los Wesley y en sus servicios familiares vespertinos. También dedicó su tiempo a la escritura, dejando excelentes materiales literarios en forma de cartas y comentarios. Ella forjó en los 3 varones y 7 mujeres un amor al Señor y por las cosas espirituales aún hasta sus años de madurez. Era tal su sabiduría que su hijo, el pastor John, la buscaba para recibir su consejo. Se cuenta que esta mujer constantemente oraba: «Ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia». Susana fue la madre de Juan Wesley y Carlos Wesley. Juan se constituye en el hombre que pudo delinear el carácter de toda una nación más que cualquier otra persona en su generación, siendo el fundador del metodismo, mientras que Carlos llegó a ser uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Murió el 23 de julio del 1742, dejando al mundo el inmenso legado de una madre que asimiló su rol a la perfección y dedicó su vida a servir a Dios por medio de la crianza bíblica de sus hijos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, pastor. ¿Dónde está? Presente, pastor. 19. Bueno, pastor. 19 con 2 números. Un ejemplo de seguir a Susana. A ver, No se puede, no puedo. Bastante, ¿eh? Bastantes hijos. Buenos días, familia América y hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista del Perú. Es un placer estar en este momento frente a ustedes en un tiempo donde estamos celebrando el aniversario de la Iglesia Metodista en el mundo. Quiero empezar señalando que el movimiento metodista surgió a partir de una experiencia que tuvo John Wesley un 24 de mayo de 1738 en Aldersgate, Londres, Inglaterra, donde él asistió, dice los comentaristas, un poco de mala gana y fue a la iglesia, pero allí él tuvo un gran encuentro con el Señor. Escuchó un mensaje de Romanos y ahí sintió que el Señor quería hacer algo con él. En ese momento, cuando él escucha que el justo se salva por su fe, él se preguntó también si él estaba en eso. Esa experiencia que se le llama la experiencia del corazón ardiente, significó el inicio del movimiento metodista porque él empezó a predicar el Evangelio con pasión, a pesar de que era un teólogo, un erudito, había estudiado en la Universidad de Oxford, sin embargo, tenía mucho conocimiento de Dios, pero le faltaba la experiencia con Dios. Y ese va a ser el énfasis de la Iglesia Metodista y del movimiento metodista en el mundo, el señalar la experiencia personal con Dios. Esa experiencia le llevó entonces a predicar el Evangelio y lograr que mucha gente, especialmente la gente muy pobre, los mineros, las prostitutas, los obreros, los niños, los marginados, comenzaran a escuchar el Evangelio y en ese Evangelio sentir que ellos eran hijos de Dios, porque estaban marginados en el siglo XVIII.
Entonces ellos, al comenzar a escuchar que podían ser hijos de Dios y que eran también salvos, comenzaron a cambiar sus vidas y se produjo la gran revolución en Inglaterra, que fue la transformación de la sociedad por una vida mejor a través de la palabra de Dios. Esa experiencia fue creciendo, se fue desarrollando y luego se fue a los Estados Unidos, porque Estados Unidos era colonia de Inglaterra, y ahí él empezó también a predicar este evangelio de la experiencia con Dios. Y luego se desarrollaron las colonias, se independizaron y la iglesia metodista surgió también en los Estados Unidos, y allí luego comenzaron a hacer misiones en todo el mundo, y una de esas es cuando viene a Sudamérica en el siglo XIX, llegan al Río de la Plata, llegan a Brasil, y ahí comienzan a desarrollar toda la labor metodista que tiene énfasis en la predicación del Evangelio, en la experiencia personal con el Señor y el interés por ayudar al prójimo. ¿De qué forma? Creando escuelas, creando hospitales, mejorando las cárceles y mejorando las condiciones de vida y proclamando la justicia como un valor importante de la vida cristiana. Así, de esa forma, llegan al Perú también trayendo este mensaje de salvación, pero también de salvación en todo el aspecto social, buscando que la nación sea una nación pues libre, soberana, pero con principios y valores. Es un poco un resumen, diríamos, la esencia del metodismo que podemos decir en esta mañana. Gracias. Hay más, pero hoy quizás compartiremos en otro día, también un poco falta tiempo. Bueno, sobre metodista, continuamos un poco más en otra ocasión. Pero primero, José Brici, vamos a escuchar sobre Asamblea de Dios. Ya, pastor. Lo comparte, pastor, por favor. Bueno, a mí me tocó poner acerca de la historia de la iglesia de Asamblea de Dios. Las Asambleas de Dios, uno de los movimientos pentecostales en 1900, de ministros que deseaban trabajar juntos para cumplir objetivos comunes, como enviar misioneros y proveer comunión y transparencia en el ministerio. Las Asambleas de Dios de los Estados Unidos de América es un miembro constituyente de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, de una de las fraternidades pentecostales más grandes del mundo. Raíces históricas. En la segunda mitad del siglo XIX, en los Estados Unidos, los protestantes de diversos orígenes comenzaron a preguntarse por qué su iglesia no mostraba la vitalidad y la fe que caracterizaba a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces fue ahí donde los creyentes se unieron a las iglesias evangélicas o de santidad y se congregaron, dice, a la oración y al sacrificio personal y buscaron fervientemente a Dios. Los pioneros pentecostales tenían hambre del auténtico cristianismo y buscaron inspiración e instrucción en los derramamientos espirituales anteriores que hubieron, como el primer gran despertamiento en el año 1730 y el segundo gran despertamiento 1800. Pastor Timoteo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Sí.
Estos son años, ¿no, pastor? Sí se escucha. Estos son años, dice que se significaron con la tradición de los reformadores y aquellos que vivieron un avivamiento como el que fue de Martín Lutero y Juan Wesley. Y No, aquí desde ellos, los Lutero, Juan Dewitt Wesley, de ese Moody. día está bajando este movimiento. Gran despertamiento es la línea de Lutero, Calvino, Wesley. Así debe entender. Continúa nomás. Sí. Ya, pastor. Ya, pastor. Mm, Ujú. Ya, pastor. Sigue, pastor. Cambie, por favor. Sigue hoja. Reformación de las Asambleas de Dios. Dice que el avivamiento se extendió rápidamente y muchos pentecostales reconocieron. Pasó mucho. sí, usted. Acá te veas. Aquí. Ahí es. Está avanzando, pastor. Mucho. No, aquí avivamiento se extendió rápidamente y muchos pentecostales. Aquí Formación de las Asambleas de Dios, tiene que decir. sí. O parece que usted está lento a algo. Ahí está bien, pastor. Sí, está bien, pero parece que José Brici no está mirando esta pantalla. Mm. A ver. Además que quizás poco que envíe varios documentos para que no escogió bien el principal que necesita. Sí. Mi internet, empezó a fallar mi internet, pastor. Sí. Dice que A ver, eso vamos a ver entonces. Vamos a ver otro video. Y Brice salió. ¿Por qué Asamblea de Dios? Porque primero vamos a entender esto. Que Carlos está, pero no está en su pantalla. Voy a... Sí, mire, voy a explicar. Escúchame. Sí, pastor, estoy solamente que comenzó a fallar de los... Mire, las denominaciones o iglesias evangélicas, mayoría comenzaron desde Europa, Alemania o Inglaterra y también otros países de Europa. Ahí comenzaron varias denominaciones. Es iglesia tradicional, principalmente. Pero en Norteamérica hubo dos tiempos de avivamientos. Es gran avivamiento o despertamientos que iglesias evangélicas en Norteamérica comenzaron a buscar más actividades, también un movimiento espiritual estaba más fuerte. Entonces, en ese momento, desde Norteamérica, comenzaron a formar nuevas iglesias. Este punto comienza en 1906. Antes de esto había otros despertamientos, pero todos estos se unieron a ese movimiento de Los Ángeles. De este movimiento comenzaron varias iglesias pentecostales. Es un nuevo movimiento. Hay muchos pentecostales, entre ellos Asamblea de Dios es una iglesia pentecostal más organizada. Por eso escogí Asamblea de Dios para reconocer ese movimiento nuevo dentro de la iglesia evangélica. Desde la iglesia primitiva hasta hoy, 2000 años de historia, la iglesia tradicional, como nosotros llamamos hoy día,
que tenga una línea, un conocimiento o confesión sobre Jesucristo, primero Hijo, después en el tiempo de Reforma sobre Padre, Dios, soberanía de Dios. Y ahora recién, siglo XX, comienza otro movimiento concentrando al Espíritu Santo. Este tiempo es era del Espíritu Santo. Para reconocer esto, tenemos que ver ese movimiento pentecostal. Vamos a ver un video sobre ese movimiento, también formación de Asamblea de Dios. Pero veamos primero ese video. Gracias. A principios del siglo XX, el nombre Azusa Street se convirtió en sinónimo de la acción del Espíritu Santo en los Estados Unidos. A continuación, presentamos información documentada de fuentes originales sobre el acontecimiento en Azusa Street. En el primer siglo de nuestra era, en el año 33, en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés, 120 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo, teniendo como evidencia el hablar en nuevas lenguas, las cuales les permitieron anunciar el Evangelio a habitantes de distintas naciones. Siendo en este suceso establecida la Iglesia, se marca el inicio del nuevo trato que Dios hace con la humanidad. Delimita los principios sobre los que se espera que se establezcan los avivamientos que surgirán a lo largo de la historia hasta nuestros días. Al llegar al siglo II, Ireneo de León afirma: de igual manera, nosotros oímos a muchos hermanos que poseen dones proféticos y que por medio del Espíritu hablan toda clase de idiomas y traen a la luz para beneficio general cosas ocultas de los hombres y declaran los misterios de Dios, a quienes también los apóstoles calificaron de espirituales. Para el siglo IV, las manifestaciones espirituales no eran muy comunes a toda la Iglesia, pero nunca dejaron de ocurrir. Agustín de Hipona escribe: hacemos todavía lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron las manos sobre los samaritanos, invocando sobre ellos el Espíritu Santo. Mediante la imposición de las manos, se espera que los creyentes hablen en nuevas lenguas. En el lapso del siglo VII al XV, se produjeron avivamientos en la Europa meridional. Muchos hablaron en lenguas, figuraron con prominencia los valdenses, albigenses y los frailes mendicantes. Para el siglo XVI, ocurre en Alemania la Reforma Protestante, la cual trajo cambios espirituales en la Iglesia, siendo el doctor Martín Lutero la figura principal de este suceso para restaurar el Evangelio de la justificación por la fe. En el siglo XVIII, Dios usó a los hermanos Wesley para restaurar el Evangelio de la santificación por la fe. Es así como nace el avivamiento metodista en Inglaterra, pero encuentra su verdadero acomodo en Norteamérica. El siglo XIX se le consideró como la era metodista de Norteamérica. Destacados personajes del metodismo lucharon por la abolición de la esclavitud, contra el alcoholismo y los derechos de la mujer.
En las primeras décadas de 1800 se dio un énfasis en la predicación acerca de la perfección cristiana, naciendo así el movimiento de santidad. A partir de 1840 se comienza a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, aunque diferente a la doctrina pentecostal de la evidencia inicial de hablar en lenguas. No es un accidente que el pentecostalismo de 1906 haya surgido, pues anteriormente ya se habían verificado fuertes avivamientos, solo era necesario que una chispa se encendiera. Y es aquí donde suceden los acontecimientos de Topeka, Kansas, de donde surge el avivamiento pentecostal, del cual las asambleas de Dios son el resultado. De esta manera, podemos confirmar que el Espíritu Santo ha permanecido inmutable con la esencia divina en sus manifestaciones, a través de los tiempos en eventos específicos, cambiando y transformando vidas para la gloria de Dios. Pero detengámonos a analizar a detalle lo que nos ocupa como identidad. Azusa Street. Antecedentes. Corría el año de 1900, cuando el reverendo Charles Fox Parham, un ministro metodista, inició el Instituto Bíblico Bethel en Topeka, Kansas. Los alumnos estudiaron con mucha dedicación el tema del bautismo con el Espíritu Santo, y llegaron a la conclusión de que la evidencia de esta experiencia era el hablar en lenguas. Es de esta manera que el 1 de enero de 1901, el Espíritu Santo se derramó sobre maestros y estudiantes de aquel instituto, siendo la señorita Agnes Osman, de 18 años de edad, la primera persona en ser bautizada con la evidencia externa de hablar en otras lenguas. Este suceso fue de impacto espiritual a gran escala, ya que muchos estudiantes tuvieron esta misma experiencia, el Evangelio fue predicado con gran poder y muchos vinieron a los pies de Cristo. En 1905, Charles Fox Parham trasladó la escuela bíblica a Houston, Texas, donde estudiaba William Seymour, el cual era tuerto y de raza negra, y debido a las condiciones sociales de ese tiempo, que prevalecían en los Estados Unidos, era imposible que se le tomara en cuenta. Sin embargo, sería el instrumento de Dios para otro gran avivamiento, en una calle llamada Azusa en Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. William Seymour fue invitado a predicar en 1906 por una iglesia nazarena en Los Ángeles. Siendo su predicación basada en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 4, el mensaje fue considerado por los hermanos como herético, pues instaba la necesidad de hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Seymour consiguió que una familia bautista le prestara una casita en la calle Bonnie Brae para seguir predicando. El grupo que se congregaba era interracial, formado por blancos y negros que se unieron en un espíritu de adoración. En un culto del 9 de abril de 1906, 7 de ellos hablaron en lenguas. El mismo evangelista recibió la promesa de lenguas 3 días después. Debido a que la pequeña casa era insuficiente para la gente que se congregaba, los hermanos se trasladaron a un local ubicado en la dirección calle Azusa, número 312. En ese edificio se había congregado un grupo de creyentes metodistas y también había servido como cochería de alquiler. Ahora, tal edificio sería testigo de las maravillas del Señor. Seymour llamó a esta obra la misión del Evangelio de la Fe Apostólica. A este lugar llegaban gentíos de todo color y nacionalidad, de todo nivel social. Unos buscaban salvación, otros una obra de santificación. Y había quienes buscaban con vehemencia el bautismo en el Espíritu Santo. La gente entonaba himnos y coros de memoria. Predicaba a aquel que sentía la dirección del Espíritu de hacerlo. El hermano Seymour figuraba como director nominal. Casi siempre estaba detrás de un púlpito formado de 2 cajas de madera, metía la cabeza dentro de la caja superior mientras oraba incesantemente. Cuando sentía que el Espíritu lo dirigía para exhortar o predicar, se levantaba.
personaje clave en este evento fue el periodista Frank Barleman, el cual escribió un sinfín de artículos y reportajes para revistas. El diario personal de Barleman y las notas que escribió para la prensa de la santidad constituyen el material más completo y confiable sobre lo sucedido en la calle Azusa. En años posteriores, reunió las anotaciones de su diario y los artículos escritos en varios periódicos y los publicó en un libro llamado Cómo el Pentecostés llegó a Los Ángeles. Durante 3 años la misión de Azusa estuvo bajo un continuo avivamiento. Peregrinos de todas partes venían a presenciar lo que el Espíritu Santo hacía. Los servicios de adoración eran continuos, de día y de noche. No había diferencias raciales ni prejuicios intelectuales. El pastor Seymour continuó con la misión hasta su muerte en 1929. Sin embargo, el efecto Azusa impactó a numerosas iglesias por todo el continente. Los efectos perdurables de este gran avivamiento son: expectación del inminente retorno del Señor a la tierra, reconocimiento de la presencia de Dios, preocupación por una vida de santidad, pasión por la evangelización, la autoridad de la Biblia, igualdad de las personas. Han pasado un poco más de 100 años desde el avivamiento de Azusa. Ya no existe aquella bodega de madera, pero ha de depender de nosotros si la luz que allí resplandecía vuelva a sacudir a las naciones. El avivamiento del siglo pasado nos insta a buscar a Dios con la misma hambre y tenacidad, para seguir adelante en este nuevo siglo impulsados con el poder del Espíritu Santo. Que así sea. Muy interesante, pastor. Bueno, nosotros tenemos que saber y también estudiar sobre esta calle Azusa, Azusa Street. Ahí comenzó pentecostalismo. Entonces, próxima clase continuamos un poco más esta historia de metodista y también Asamblea de Dios. Y continuaremos también otras clases que hemos planificado. Y también falta, creo que sobre 5 puntos de calvinismo, tulip y también arrianismo. Tenemos que considerar, estudiar bien sobre este tema, porque es principal de crítica a la reformada y también un carácter muy especial de Iglesia Presbiteriana Reformada. Bien, ¿algunas preguntas? Pastor, los videos le envía al grupo, el himno también. Sí, sí, eso siempre yo envío. Ya, pastor. Comparto. Pero Alejandrina y José Boris también parece que debe buscar otro tipo de documento. Ese documento que yo también envié, pero debe Ya, buscar pastor. origen Sí, de la iglesia. esta semana lo edito, pastor. Parte. Ya, pastor. Bien. Y ya todos se retiraron. Bien, entonces hasta el próximo jueves. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermano Joel, hermana Alejandrina. Hasta buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hasta Chao. mañana. Pastor, buenas noches. Hermanos con todos, buenas noches.